Entonces, lo que les traigo hoy día, lo que les voy a presentar, es algo que yo considero que a ustedes le va a servir bastante, le va a servir mucho, porque los motorreductores que vamos a ver hoy, van a verlo ustedes en cualquier industria que pisen. Sea donde vayan, siempre van a encontrar un motorreductor en la planta. Eurodrive es una empresa de origen alemán, ya con más de 85 años en el mundo. En Perú ya vamos más o menos por los 18 años. Se encarga de comercializar accionamientos en general, tanto motores eléctricos, reductores, motorreductores. A los reductores grandes nosotros le llamamos IGs, Industrial Gears, y variadores de frecuencia, junto con servomotores y unos accionamientos mecatrónicos, le llamamos, que son los Movie Gear, que son motorreductores con un control integrado, ¿no? Con un variador integrado. Bien, entonces ya contando con 18 años en la industria peruana, tenemos ya cierta experiencia. Y lo que nos vamos a enfocar hoy es en mantenimiento de equipos. Como se dice, de los errores se aprende, ¿cierto? Pero si son errores de otro es mucho mejor. Vamos a ver nosotros compendios de muchos errores frecuentes que se cometen en la industria, que como lo vamos a ver ahora son de repente cosas pequeñas que pasan desapercibidas, ¿sí? Y ahora ustedes después de esta charla van a estar en la capacidad de poder distinguirlas. Bien, vamos a empezar aquí. Ustedes de repente ya han visto, han estado en la industria, pueden reconocer lo que estamos hablando, un motorreductor. Obviamente la palabra lo indica un poco, es un motor y una caja reductora integrada. Cuando se trata de pequeñas potencias, es siempre conveniente optar por un motorreductor, motor y reductor integrado. En cambio, cuando son potencias grandes, máquinas grandes, ya no es conveniente tener un motor muy pesado montado en el reductor. Entonces ya nosotros hablamos de los reductores industriales, como ven ahí, ¿no? Eurodrive también comercializa variadores de frecuencia, controladores electrónicos con el cual se puede variar la velocidad de un motor. Servoaccionamientos, tenemos servo, que viene de la palabra servir, quiere decir son equipos que siempre obedecen una línea, una señal de control, muy utilizados para automatización. Vamos a ver ustedes en paletizadoras, en empacadoras, cuando hay cierta precisión o hay que seguir cierta velocidad en un proceso, ¿no? Los motores eléctricos y motorreductores, que es el tema central de nuestra charla el día de hoy. Ya les mencioné, un motorreductor es simplemente un motor con un reductor integrado. Es un dispositivo mecánico que multiplica el torque y reduce la velocidad. De ahí viene el nombre, ¿no? Un reductor reduce la velocidad pero multiplica el torque. Ahora vamos nosotros a empezar a hablar técnicamente. Muchas veces nosotros confundimos o damos por sentado que es similar cuando hablamos de fuerza y torque, ¿no? A veces uno puede decir, oye, este motor le falta fuerza, pero en realidad lo que estamos hablando en tema de motores, reductores y ejes que giran es de torque. Son conceptos que están muy legados, pero tiene cada uno su propia definición, ¿cierto? A ver, el principio de funcionamiento de un motorreductor, de un tren de engranajes, una caja reductora de engranajes. Ustedes ven ahí, denme un punto de apoyo y mover el mundo. Arquímedes, ¿cierto? Un mecanismo básico. Vamos a empezar desde cero, desde el génesis. Vamos a ver aquí, ustedes todos han visto este mecanismo. Va a ser muy fácil explicarlo con esto. Es una palanca, una soga que está enrollada en un rodillo. Entonces podríamos nosotros, si hacemos un diagrama de fuerzas, ver que es similar a esto, ¿cierto? Es una palanca. Tenemos un brazo y aquí donde va a estar concentrada la fuerza. Como ya sabemos, la palanca multiplica la fuerza, ¿cierto? Y nosotros ya hemos visto cómo es la relación de torque, ¿no? Fuerza por distancia es la relación de torque. Es decir, si acá yo tengo una fuerza de 1 kilogramo y la relación entre estos radios, entre estas distancias, es de 1 a 5, ¿no? Acá el radio es 20, el diámetro es 20, el radio 10. De 1 a 5, la fuerza también será de 1 a 5. Muchas gracias. Entonces, ejerciendo una fuerza de 1 kilogramo, yo podría sostener o levantar un peso de 5. Eso está claro, ¿cierto? Vamos a partir de un inicio, algo básico. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo, digamos, una fuerza de 125 kilos? Bastante, ¿no? Una fuerza importante. Y con el mismo mecanismo, yo necesitaría cuánta fuerza para poder sujetarlo, vamos a decirlo. No moverlo, simplemente sostenerlo. 25 kilos, ¿cierto?
Supongamos que yo no puedo levantar 25 kilos, o quiero hacer menos esfuerzo y le pongo un mecanismo más, una palanca más. 5 kilos, ¿cierto? Ahora, 1 kilogramo. Entonces yo con una fuerza de 1 kilogramo voy a estar levantando 125 kilos. Ahora si hablamos de torque, aquí en este eje va a haber un torque. Igual va a ser, en este otro de aquí, va a haber 5 veces el torque. En este de aquí va a haber 5 veces el torque que hay aquí. Es decir, si en vez de esa palanca yo pondría una vara, yo con la mano tranquilamente podría sujetarlo, ejerciendo un torque pequeño, ¿no? Aquí tenemos traducido en lo que es torque, ¿no? Por 5 también, relación de 5:1. Bien, ahora si ustedes se darán cuenta, yo les he mencionado solamente sostener el peso, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, el momento que yo gire esta palanca, todo se va a desconfigurar. Ya se va a mover, ya no va a estar a 90 grados. Y ni siquiera lo voy a poder mover. Por eso le mencionaba, solamente mantenerlo. En vez de eso voy a transformarlo a un sistema lineal. Voy a eliminar las cuerdas para que vaya tomando forma. Es el mismo sentido. Ahora lo vamos a ver en cuestión de torque. Hemos girado la figura simplemente. Y ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo ese rodillo por un elemento dentado? Así es como funciona, o es el principio de funcionamiento del tren de engranajes. Es por el principio de la palanca. Igual, tengo un torque en el inicio y lo voy a multiplicar por la relación de los diámetros de las ruedas dentadas. Al final yo ejerzo un torque de como 1 en la entrada y voy a poder soportar un torque como 25 veces, ¿no? 5 veces el torque en cada estación. Bien, vamos a ir más allá. Ahora, de la misma manera, ¿no? Tenemos aquí una rueda dentada de un diámetro 20 y otra rueda de diámetro 100 para mantener la misma relación de 1 a 5. ¿Ya? Y en números enteros para que sea más fácil entenderlo. Ahora, en la nomenclatura de reductores, cuando son engranajes pequeños se le llama comúnmente piñón y el engranaje grande, engranaje o rueda. Entonces, si yo tengo un diámetro determinado, es fácil entender que para que estos puedan engranar, los dientes tienen que tener la misma abertura, ¿cierto? Para no entrar mucho en detalle del módulo, tiene que tener el mismo módulo, es decir, el mismo tamaño de dientes. Simple. Entonces, si yo en una rueda de 20 centímetros de diámetro puedo tener 10 dientes, en una rueda que es 5 veces más su diámetro, voy a tener 5 veces más dientes, así de simple. Entonces voy a tener 50 dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en un tren de engranajes, la relación del número de dientes también es igual a la relación cuánto se está multiplicando el torque. ¿Por qué lo digo esto? Porque ustedes se van a topar muchas veces en las industrias con equipos que de repente no tienen la placa ya de identificación. Eso va a ser muy común. Entonces, como le digo, esto de aquí es sumamente práctico. Es todo lo que se ha visto en que pasa en la industria. Entonces, de repente ustedes para pedir un repuesto o para calcular un equipo de reemplazo, van a necesitar saber el ratio. Entonces, para eso lo pueden encontrar dividiendo el número de dientes. En este caso, yo puedo decir que es una reducción de 1 a 5. Es lo mismo dividir 50 entre 10. Es la relación del número de dientes. Vamos un poco más allá. A ver, entonces, usando solamente la lógica, no nos vamos a complicar con fórmulas ni nada. Entonces, si es una rueda 5 veces más grande que la otra, y yo doy una vuelta a la rueda pequeña, hago girar los dientes, entonces se supone que solamente van a girar, ¿no?, 10 dientes, que es la quinta parte de los dientes que tiene la otra. Es decir, si uno gira una vuelta completa, el otro va a girar un quinto de vuelta. Entonces, eso mismo es la reducción de velocidad. Es decir, si yo doy ahora 1800 vueltas, ¿cuántas vueltas va a dar la rueda grande? Entre 5, ¿cierto? 360. ¿Por qué he escogido este valor de 1800? Porque es una velocidad común de los motores de 4 polos trabajando a 60 Hz, que son el común denominador de los motores que hay instalados en la industria. Más del 90% de motores en la industria son de 4 polos, 60 Hz. Bueno, en Perú todo es 60 Hz, por cierto. Entonces, aquí estamos viendo también lo que es
el concepto de reducción de velocidad. Ya hemos visto que el efecto de la palanca, que es el principio de funcionamiento, hace que se multiplique el torque y a la vez se reduce la velocidad en la misma relación. La velocidad se reduce en la quinta parte y el torque aumenta por 5. Y aquí donde tenemos la relación de transmisión de un tren de engranajes, es igual a la relación entre el número de dientes, que va a ser igual a la relación de velocidad. Cuando tenemos un tren, simplemente, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos una determinada velocidad, sabemos si la relación es, en este caso, 9 dientes y 21. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros calcular la velocidad en este eje? Sería 1800. ¿La velocidad se va a multiplicar? ¿Va a aumentar o va a reducirse? Ya, eso muchas veces uno se confunde, ¿no? Oye, con la fórmula, ¿no? 1800, ¿lo multiplico por 21 y lo divido entre 9? ¿O lo multiplico por 9 y lo divido entre 21? Por lógica, si se va a reducir, va a tener que dividirse entre el más grande, ¿cierto? Entonces va a ser 1800 por 9 entre 21. Y así es como me va a dar la velocidad en este eje. Una vez que yo tenga la velocidad en este eje, lo mismo. Multiplico esta velocidad por 11 y lo divido entre 27 y voy a tener 314 RPM. El torque va a ser a la inversa. Por lógica, nosotros ya sabemos que se va a multiplicar. Entonces, nuevamente, si tengo la duda, ¿cómo era? ¿Era el torque por 9 o por 21? No, a ver, el torque se va a multiplicar. El torque va a ser torque por 21 entre 9, o sea, el más grande entre el más pequeño. La velocidad es al revés, ¿no? El más pequeño entre el más grande, porque se va a reducir. Similar, entonces, haciendo esta operación vamos a obtener al final un torque de 859 Nm. Se multiplicó el torque en este tren. Bien, algo muy básico, muy simple, entender cómo funcionan los reductores de velocidad, las cajas reductoras, los trenes de engranaje. Vamos ahora a ver ya esto aplicado a la práctica, los motorreductores. Nosotros tenemos ahí los tipos básicos de reductores. Tenemos los reductores sin fin corona. Ustedes seguramente ya habrán visto, ya sabrán cómo es el principio de operación de un gusano sin fin, una corona dentada. Los reductores coaxiales, los reductores ortogonales de par cónico. Ustedes ven, este y el sin fin corona son ortogonales porque el eje de salida está a 90 grados con el eje del motor. Sin embargo, este de aquí utiliza engranajes cónicos y este sin fin corona. Vamos a ver, es diferente la transmisión. Y este de aquí, que interiormente es igual, solamente que se ha separado el eje de salida del eje del motor para que haya espacio para permitir un eje hueco. Vamos a ver más adelante, estos son muy versátiles. Se utilizan para montaje al eje, le llamamos nosotros. Todo el reductor va montado sobre el eje, todo el peso se soporta sobre el eje y simplemente se coloca un pin o un punto de apoyo para que no gire todo el equipo. Muy fácil de montar, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Es siempre muy conveniente. Aquí tenemos la distribución interna de un reductor de engranajes coaxiales, un reductor coaxial de engranajes helicoidales. Vemos ahí nosotros, acá le llamamos el piñón de ataque. Acá tenemos un video de más o menos cómo se aplican estos equipos. Como les mencioné, ustedes van a ver motorreductores y motores en todas partes. Todo lo que se mueve tiene que tener un motor. Montaje clásico. Un equipo con patas y con eje sólido de salida se monta sobre una base y necesita un acople para transmitir el movimiento. Un reductor sin fin corona. Ustedes ven ahí que en el interior tiene el gusano. Tiene siempre una primera etapa de reducción, piñón en engranaje, y de ahí va al gusano y a la corona de bronce. Estos reductores, hay que decirlo, no se caracterizan por ser muy eficientes. Ustedes se ponen a pensar, aquí la transmisión de movimiento, siempre va a haber deslizamiento entre las superficies. Aquí el gusano gira y por el efecto cuña es que mueve a la rueda, ¿cierto? La empuja. Siempre hay deslizamiento entre ellos. En cambio, en los otros engranajes helicoidales, los dientes, en teoría, ruedan unos contra otros, no hay fricción. Obviamente eso es teórico, ¿no? Siempre por ahí, por la precisión de maquinado, de mecanizado, ¿no? Siempre hay de todas maneras cierto deslizamiento. Pero en este caso aquí sí se aprecia mucho. Entonces, les menciono, estos no son mis reductores favoritos. Tienen baja eficiencia, así sea Seudo o sea de otra marca. Eso es inherente a este tipo de transmisión. Y también por lo mismo necesitan un aceite de mayor viscosidad.
cosa que también hace que su mantenimiento sea un poco más caro. Porque lamentablemente, cosa que vemos mucho en la industria, se utiliza un mismo tipo de aceite para todos los reductores, y eso está mal. Estos equipos utilizan un aceite 680, ISO BG 680, que es uno de los más gruesos, y normalmente pues le echan el común que hay en los almacenes, que es el ISO BG 220. ¿No? Es como si le estuviéramos echando agua. ¿Ya? Eso también es un punto importante para ustedes, ya se les va a quedar ahora grabado en su cabeza. Para cada tipo de reductor hay un tipo de aceite. Es un pecado echarle un aceite delgado a este tipo de reductores. Vamos a ver de todas maneras un tipo de aplicación. Como ustedes ven ahí, el reductor está... este reductor ortogonal va pegado a la máquina, por eso que ocupa menos espacio, digamos. Y va montado sobre el eje. Ustedes ven, esto no es necesario tener una base ni un acople, no es necesario alinear. Tiene cierta ventaja el montaje al eje, ¿no? Ustedes ven ahí todo compacto, ¿no? No hay nada que sobresalga ni que interrumpa por ahí o que ocupe más espacio de lo necesario, ¿no? Los reductores de ejes paralelo, la distribución interna es similar a los coaxiales, pero se ha separado el eje de salida del eje del motor para permitir espacio para que haya un eje hueco. Vemos ahí la distribución. El eje hueco, como les menciono, sirve... A ver, un caso práctico que todos también conocemos es el de una faja. Una faja es un rodillo, un tambor, sobre la cual está enrollado una faja de caucho, de tela, ¿no? Lo que sea. Y está soportado sobre un par de chumaceras y siempre hay un eje que sobresale, ¿cierto? Todos conocemos eso. Entonces, este reductor, ¿cómo es que se monta? Todo el equipo se pone sobre el eje que sobresale de la chumacera, de la máquina, en el eje hueco. Todo el peso del equipo va sobre ese eje. Y solamente un punto, aquí se le coloca un perno, y con una goma también para que amortigue la vibración, y si no se raja la carcasa. Y eso es suficiente. Conectas el motor y ya es arrancar tu equipo. Como le vuelvo a mencionar, no se necesita base, no se necesita un acople, no se necesita alinear, entonces es bastante ventajoso ese tipo de montajes. Tiene la contraparte que vamos a ver más adelante que tiene solución, que es que a veces estos equipos se agarrotan. Ya van a ver ustedes que hay equipos que nadie los puede sacar de su eje. Vamos a ver casos prácticos también. Aquí vemos, por ejemplo, aquí ustedes lo ven. Aquí hay un rodillo que hace girar esa faja. Entonces simplemente el equipo está montado sobre ese rodillo y bueno, aquí el dibujo no lo muestra, pero hay un punto de apoyo para que no gire todo el equipo. Los reductores cónicos, ortogonales también, pueden tener eje sólido o eje hueco. Aquí tenemos nosotros el par cónico. ¿Ya? Una cosa importante, acá nosotros hablamos de par cónico como si fuera una sola entidad, una sola parte. ¿A qué me refiero? Que a veces cuando se quiere comprar un repuesto, esta parte, tiene que comprarse ambos. ¿Ya? Vienen apareados de fábrica. Vienen preasentados entre ellos. Entonces, si ustedes colocan un un piñón cónico que no ha sido apareado, entonces ese equipo va a empezar a sonar, va a empezar a vibrar, a calentar tal vez y de repente a malograrse. Ténganlo ustedes siempre en cuenta, en pares, por eso se llama par cónico. Inclusive en nuestra lista de especies tiene un solo código ambos, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que son ortogonales, están pegados a la faja, son muy usados en fajas, porque como les menciono no ocupan espacio, ¿no? Aquí tenemos otros reductores con brida, ¿no? Un motor. Esto es lo que les mencionaba, ustedes van a ver equipos motorreductores en todos lados, en todo tipo de industria. Vidrio, empaque, bebidas, helados, cosméticos, todo. Esto es lo que les espera. Esto en el Callao tenemos mucho, ¿no? En fin, ya van a tener ustedes mucho tiempo para eso. Ya sé, cuando entren a trabajar se van a aburrir de ver tantos equipos, así que vamos avanzando. El tema central de esta charla, ya hemos visto el principio de funcionamiento, los tipos de accionamiento, pero el tema central es el mantenimiento, preventivo.
Vamos a ver que no es otra cosa que hacer ciertas actividades periódicas que garanticen que el equipo no entre en un estado de falla. Aquí no estamos hablando de mantenimiento predictivo, que más adelante seguramente ustedes lo van a ver, o ya saben de qué trata, ¿no? Un predictivo, como su nombre lo dice, trata de predecir lo que le va a pasar a la máquina, a través de la medición sistemática, constante y periódica de ciertos parámetros, ¿no? Vibración, temperatura, porcentaje de partículas en el aceite, consumo de corriente, etc., ¿no? Aquí lo que hablamos de mantenimiento preventivo son todas las actividades que uno realiza como recomendación del fabricante, por ejemplo, el cambio de aceite, como por ejemplo que esté bien montado, bien instalado, como cada cierto tiempo lo limpias, cada cuánto tiempo le cambias de repente los retenes, los rodamientos, etc., ¿no? Previo al mantenimiento. No podemos hablar de mantenimiento si no hablamos de un buen montaje, una buena instalación y una buena selección sobre todo, ¿no? Lo de la instalación, bueno, sí es un poquito más engorroso. Hay ciertas fórmulas que aplicar, pero el concepto es básico. Nosotros cuando hablamos de motorreductores o reductores, nosotros hablamos de torque. Así como un motor se pide por potencia, ¿no? Hoy dame un motor de 100 HP o necesito un motor de 50 HP, ¿no? Etcétera, o kilowatts. Los reductores se seleccionan por torque. Nosotros hablamos de un motor reductor de 100 kNm, de un millón de Nm, ¿no? O uno pequeño de 50 Nm, etcétera. Entonces, el concepto de selección es simple. Nosotros vamos a calcular cuánto torque necesitamos para mover una máquina y a qué velocidad. Y con eso yo voy a seleccionar un equipo que tenga, digamos, si necesito 100 Nm de torque, yo no voy a escoger un equipo de 100, eso es lógico. Voy a tener que escoger uno de mayor capacidad. 150, 200, 300, 120. Ese valor que yo aumento es lo que le llamamos factor de servicio. Factor de servicio de un reductor vendría a ser como un factor de seguridad de lo que necesito ante lo que yo voy a escoger. Así de simple. Entonces, para no entrar mucho en detalle, un concepto fundamental, ustedes cuando estén en una planta, las horas de parada de producción son muy costosas. En minería se cuentan en miles de dólares. Entonces, no tendríamos por qué escatimar recursos al momento de seleccionar un equipo. Tiene que ser un equipo robusto. Sobre todo en esas industrias donde las paradas son costosas. Por ejemplo, pesca. En pesca solamente se trabaja por temporadas, ¿no? Y Marpe da la instrucción de ya se puede pescar. Y todos los pesqueros salen a pescar como locos todo lo que puedan, durante cierto tiempo o mientras que se cumpla cierta cuota. Yo creo que al año de repente los pesqueros trabajarán unos 4 meses nada más. Y el resto del año está parada la planta. Entonces, en ese tiempo que producen, tienen que producir todo lo que puedan. Una parada imprevista por una falla es garrafal. Mucho dinero. Minería ni hablar. No es como hay industrias, por ejemplo, de las bebidas, que de repente uno puede decir, ok, bueno, hay una falla, ya la reparamos y de repente la otra semana aumentamos un poco la velocidad de la máquina para que nos compense. Eso no hay. Ni en pesca, ni en minería, de repente tampoco en azúcar, ¿no? Hay un dicho que dice en la pesca, ¿no? Lo que no pescas hoy, ya no lo pescas mañana. Bien. Algo más palpable para nosotros va a ser la instalación de los equipos, va a ser algo que vamos a ver muchísimo. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos, malos ejemplos, buenos ejemplos. No vamos a exagerar cuando nosotros decimos que una falla en un equipo puede ser catastrófica. Nuevamente les repito, ¿no? Una parada de planta es mucho dinero. Entonces un ejemplo muy simple, muy ilustrativo, es en una mina, una de las más grandes de Perú, tal vez del mundo también, tiene unos reductores de la marca CEU en una de sus fajas principales, que es la que alimenta el circuito de chancado. Este reductor de más o menos 600 HP, son dos reductores gemelos, 600 HP. Cada uno tiene una bomba que hace circular el aceite, enfría el aceite y lo inyecta nuevamente al reductor, en el punto de lubricación, ¿no? En los engranajes, en los rodamientos. Esa bomba tiene un motor de 1 HP. Si nosotros instalamos mal esa bomba, cuidamos mal, no le ponemos la protección adecuada, el guardamotor, etc., por un fallo de esa bomba de 1 HP va a fallar el reductor, va a fallar la faja, va a fallar la alimentación del circuito principal de chancado, va a parar toda la planta. Entonces es importante prestar atención sobre todo a temas que de repente después, cuando uno encuentra la causa de la falla, no es otro problema que una falla de conocimiento o peor aún, de dejadez o de no poder hacer un trabajo bien o no querer hacer un trabajo bien. Eso es lo que sí tenemos que erradicar de todas maneras.
Lo más básico, la instalación de motorreductores o de equipos con base y eje sólido. Hay un dicho que dice, cortar vidrio no es hacer espejos. Pues soldar unos fierros no es hacer una base. Una base tiene que tener ciertos requerimientos. Ustedes ven aquí, para reductores, digamos, de cierta talla, más o menos, ¿cómo decirlo? Esta es nomenclatura SEO, pero un reductor de talla 87 es algo así, es pequeño, ¿no? Para reductores de este tamaño para abajo, ustedes ven ahí, la tolerancia de esa desviación es 0.01 milímetro. Es un valor bastante exigente. Lo que se ve muy común o muchas veces es que uno agarra unos fierros, los suelda y ya. Pero esos fierros, esos ángulos estructurales, esos perfiles H, vigas C, ¿no? Lo que sea, no han sido diseñadas o fabricadas para cumplir con estas planitudes. Esos son elementos estructurales. Entonces, la base tiene que tener un cierto tratamiento, que vamos a ver nosotros. ¿Cuál es? La recomendación. La base tiene que ser totalmente plana. Tiene que asegurarse que sea plana, rígida, que no transmita vibraciones, que sea lo suficientemente rígida para que el propio movimiento o el propio torque que transmite el equipo no lo tuerza, no lo flexione. También nos ha pasado muchísimo, ¿no? Hay equipos que fallan. Oye, ¿por qué falla tu equipo? Vamos, hay algunos análisis un poquito más avanzados que como el ODS. Se miden vibraciones en diferentes puntos a la misma vez, entonces se puede ver cómo la vibración viaja en la estructura y de repente se distingue este movimiento. Hay programas que hacen eso, ¿no? Entonces se distingue o se puede identificar que la base no tiene suficiente rigidez. En equipos grandes, en equipos pequeños es muy fácil darse cuenta, pues ¿no? Uno de repente agarra el equipo, lo fuerza y si ve que se tuerce ya definitivamente pues, esta base está mal, ¿no? Aquí vemos, ¿no? En equipos grandes ustedes ven ese nivel de precisión, digamos, ¿no? Es bastante exigente, centésimas de milímetro, ¿no? Eso solamente se logra cuando nosotros hacemos un maquinado a esta estructura, ¿no? Y esto es lo que nosotros podemos evitar. Dice, ay, tu equipo se malogró, se rompió. O sea, no es muy robusto, que digamos, ¿no? Lo que pasa es que la base está mal, ¿no? Uno cuando tiene una base que no es adecuada, ajusta los pernos, la base puede ser de repente muy rígida, muy fuerte, pero no es plana, entonces va a torcer al equipo la carcasa. Conforme va trabajando, la vibración se fatiga y se rompe, ¿no? O como esto, por ejemplo, ¿no? Esto es un caso muy simpático, siempre lo recuerdo no, porque recibo la llamada, ¿no? Y tu equipo se rompió, ¿no? Quiero garantía, tu equipo es malo, mira cómo se ha roto. Les menciono, estas son cosas que si no te las cuentan, tú no las sabes, no las crees. Y ahora que tú las ves, tú puedes decir, no, pues claro, ¿no? Lógico, cuando te las cuentan. ¿Qué pasaba aquí? Lo que ya hemos visto, la base no era adecuada. Aquí simplemente habían improvisado bueno, en una parte de la máquina, esta era una plancha de acero inoxidable de más o menos media pulgada, no tenía ningún tratamiento, pues, ¿no? Simplemente le habían hecho unos agujeros por ahí, le habían pasado el macho y ya, la ajustaron. Listo. No era una base adecuada, ¿no? Y esta es la evidencia, ¿no? Entonces fuimos a ver, le dijimos, oye, mira, ¿no? Aquí tranquilamente se ve que la plancha está ondulada, no cumple las tolerancias. Y una forma muy fácil de darse cuenta es, ustedes conocen los gauges de calibración, ¿cierto? Esas laminillas que vienen ya con espesores calibrados, ¿no? Entonces uno agarra una laminilla y, por ejemplo, trata de meterla por aquí, ¿no? De repente no entra, pero si por el otro lado, cuando los pernos están flojos, obviamente, ¿no? Si por el otro lado, de repente lo meto por acá, no entra y por acá sí, entonces la base está chueca. Es muy fácil hacerlo de esa manera, ¿cierto? Y así es como lo hacemos nosotros cuando vamos a hacer un montaje de un equipo. Entonces, ¿cómo debería ser una base? Es mejor verlo con un dibujo, ¿no? Así es como debería ser una buena base. La estructura, ¿no? Puede ser pues, de fierro estructural, planchas, vigas, ¿no? Ángulos, pero es recomendable que en los puntos donde van a ir los pernos se le coloque unos bloques metálicos, ¿no? Se hace el trabajo de soldadura, se le llama el frame, ¿no? o el marco. Y después en los puntos de anclaje se le coloca estos bloques metálicos, van soldados. Después del trabajo de soldadura se le hace un alivio de tensión, se le llama. Ustedes han visto que cuando los cerrajeros están soldando una puerta, no le dan un golpecito después que sueldan. Están soldando y después cuando agarran el martillo lo golpean. Eso ellos lo saben empíricamente. Están haciendo un alivio de tensión. Lo mismo sucede en las bases grandes. Cuando uno suelda, el fierro se funde, se enfría, se contrae,
pero a veces no termina de contraerse, se queda, digamos, a mitad de camino. Entonces por ahí la vibración o un golpe, ¿no? O la vibración propia de la operación hace que se libere y nuevamente se tuerce esa base. ¿Mm? Por eso que a veces cuando un soldador pues, no tiene experiencia y hace una puerta, ¿no? Su primera puerta, suelda, todo lo cuadra en la mesa, ¿no? Cuadra las esquinas, están iguales, ok, la escuadra, está bien. Ya se lo lleva, lo va a montar y al final no entra. ¿Por qué? Porque en el movimiento se ha ido liberando todo y cuando lo volvió a medir ya no está cuadrado. ¿Y qué pasó? Si yo lo medí. ¿No? Es por esto, ¿no? Por este fenómeno de alivio de tensión. ¿Cómo se hace el alivio de tensión en la industria? Hay dos métodos que yo recuerde. Uno es, se mete en un horno, se eleva la temperatura y después se hace que baje lentamente. Y así termina todo de disiparse esas tensiones. Y el otro más usado es por vibración, ¿no? Se agarra hay una maquinita especial que es una excéntrica, ¿no? Que gira a alta velocidad con cierta frecuencia y se coloca, ¿no? En diferentes puntos, ¿no? Se le coloca acá, se hace vibrar, ya se coloca en otro lado y así se da, ¿no? Y hay técnicas, ¿no? Hay tanto tiempo aquí, tanto tiempo allá, ¿no? Eso ya lo manejan los metalmecánicos, ¿no? Otra cosa importantísima, estos puntos, estos pernos de posicionamiento, ¿m? Ustedes no saben la cantidad de trabajo que se ahorran con estos equipos. ¿Cómo se hace normalmente el montaje de estos equipos grandes? Siempre nosotros alineamos o montamos de baja hacia alta. Este es el eje de la máquina, se supone que es el que está fijo, obviamente. Bueno, la máquina tú no la puedes mover. Entonces, cuando tú presentas tu reductor, lo colocamos encima de la base, lo presentamos, alineamos primero al ojo, como se dice, dejamos lo más próximo posible y verificamos pata coja primero. El procedimiento que ya les enseñé con las lainas, comenzamos a verificar si está la base plana. Si no está, también hay técnicas para hacerlo, ¿no? Se comienzan a hacer pues sanguchitos con las lainas calibradas, ¿no? Ojo, lainas calibradas, nada de latas de aceite cortadas, ni de planchas soldadas, no. Lainas calibradas, que tienen un espesor ya definido y constante. Entonces ya se comienzan a hacer esos sanguchitos y se puede hacer el trabajo. No es lo correcto, no es lo adecuado, no es lo mejor, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, una vez que se corrige pata coja, se compensa altura, ¿no? Vemos nosotros siempre que lo primero, ¿no? Al inicio, cuando uno presenta los equipos, tanto el reductor como el motor, lo primero que tienes que hacer es verificar que el eje del motor siempre esté, aunque sea por debajo del eje principal. Porque si está por arriba, ¿qué puedes hacer? Más o menos pensemos, ¿no? Tenemos acá el eje de la máquina, el eje del reductor y el eje del motor. Si el eje del motor te queda por arriba, tú no vas a poder subir la máquina. Entonces, ¿qué significaría eso? Que la base está mal diseñada, y eso también ha pasado. Normalmente, inclusive a propósito, cuando uno diseña una base, se le deja, digamos, medio milímetro por debajo, siempre al motor, por compensación. Entonces, es más fácil siempre subir con las lainas, porque si tuvieras que bajar, pues, ya había visto ya una parada de planta cuando uno está contra el tiempo, ¿no? Correr a un técnico con un esmeril enorme en el hombro, ¿no? Corriendo para poder, como se dice, bajarse de la base, ¿no? Poder bajar el motor porque estaba muy alto. Y tranquilamente unas 4 horas se tomó en ese trabajo, ¿no? Y ya nos queda bien, ¿no? Ya la predicción que uno logra en la máquina jamás la vas a lograr pues, a mano, ¿no? Entonces, importantísimo invertir en una buena base. Le estaba contando del procedimiento de montaje. Uno monta los reductores, los presenta, los prealinea, ¿no? Al ojo, como se dice, los aproxima. Ya después de eso uno pone el alineador láser, que es un instrumento muy fácil de usar. Uno mete ahí los parámetros de altura, ¿no? De separación, ¿no? Hace girar unos sensores que se colocan, un sensor láser, un emisor y un receptor, y el programa te calcula cuánto mover el equipo. Y el programa te dice, ¿no? Oye, la pata de atrás muévela 2 centésimas a la izquierda, o la pata de adelante de la izquierda muévela hacia atrás una décima, perdón. ¿Cómo haces eso si no tuvieras estos elementos? ¿Cómo se hace criollamente, comúnmente, ¿no? Ahora llaman al practicante con una barreta y le dicen, ya, dale despacito, ¿no? ¿No? Y así están de un lado para otro toda la tarde, ¿no? Tratando de chuntarla, como dice, ¿no? Entonces, en cambio con esto, uno gira, pues, tranquilamente unos grados el perno y se mueve, pues, la cantidad que tú quieres, ¿no? Aquí tenemos una base robusta para un equipo muy grande. Ustedes ven ahí, sí, es robusta, ¿no? Es rígida, pero no tiene ninguna de las condiciones que les he mencionado. No se garantiza la planitud, no hay pernos para el posicionamiento. Entonces, se pudo hacer el trabajo, tuvimos que pedirle que le coloquen de todas maneras los pernos, porque si no nunca se iba a montar eso.
las lainas tuvieron que ser pues la técnica que le menciono, ¿no? Los sanguchitos y eso, pero se puede hacer el trabajo, pero esto tiene inconveniente que después en una parada, cuando uno quiere hacer un mantenimiento y uno siempre está contra el tiempo, cuando tú lo retiras y lo vuelves a colocar, tienes que hacer nuevamente el procedimiento, cosa que toma tiempo, o cosa que puede ser peor aún, es que no lo hagan simplemente. Digan, ya, móntalo, ya vamos a arrancar, en 1 hora arrancamos, yo no quiero quedarme en horas extras, ya me están esperando, ¿no? Y no se hace bien el alineamiento. Todo por no tener una base adecuada, ¿no? Vamos a ver otro punto álgido. El primer punto que siempre se ve, como le digo, es una base inadecuada. Segundo punto que vemos constantemente es la instalación de elementos de transmisión sobre ejes. Van a ver seguramente muchas veces en los almacenes o en los talleres tirados ahí un reductor con un acople que nadie puede sacar. Dicen, uy, se agarrotó todo. No, o sea, que seguro le dieron mucho ajuste. Hay varias razones por las que se puede agarrotar un acople. Y empezando por una mala instalación. Esta de aquí es la manera adecuada de hacer una instalación de un elemento de transmisión como un acople o una polea. Bueno, una polea normalmente viene con unos bujes cónicos, ¿no? Un sprocket, un piñón, ¿no? O un acople, el cubo. ¿Cómo es que se monta? Primero que tenemos que hacer, nosotros senatinos no estamos acostumbrados a trabajar con números, con técnica, ¿no? Nosotros no hacemos las cosas improvisadamente. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De metrología. Primero que hacemos, después de maquinar el cubo, es medirlo, que esté en ciertas tolerancias, ¿no? Generalmente los ejes tienen una tolerancia M6, ¿no? Y los agujeros H7, H8. Eso significa que está en la zona indeterminada, ¿no? Que no tiene ni ajuste, ni por interferencia, ni tiene soltura, ¿no? Entonces medimos que esté bien, listo. Ok, segundo paso, siempre nosotros calentamos los acoples. Facilita el trabajo. Ahora, para dar un mejor ejemplo, o un mal ejemplo esta vez, voy a contarle una anécdota. Estábamos instalando nosotros un tambor de freno sobre un eje, en una mina ya que tiene bastantes años, y nos falta por ahí siempre el típico personaje, ¿no? De la persona mayor que tiene sus ideas muy arraigadas, muy difícil de convencer, que hace el trabajo a su manera y que no escucha razones. Entonces nosotros se nos había encargado del trabajo de instalar este equipo. Habíamos instalado ya el espárrago, ese espárrago que ustedes ven ahí, roscado. Habíamos calentado ya el tambor, lo pusimos y comenzamos a girar esta tuerca, ¿no? Acá con un plato y con un poco de grasa nomás. Aquí este dibujo es un rodamiento, pero no es necesario, ¿no? Con un poco de grasa también ayuda. Entonces comenzamos a girar y el acople va entrando lentamente. Aquí es como si tú hicieras fuerza entre esto y esto de aquí. Y entraba lentamente y de manera adecuada, sin violencia, ¿no? Pero por ahí pasó este personaje que les menciono y nos dice, oye, ¿qué están haciendo? Ustedes están jugando, porque los que estábamos ahí éramos, mucho menores que él, ¿no? Entonces, como primero cuando dicen, oye, chibolos, ¿qué están haciendo? ¿Están jugando ustedes? ¿Por qué demoran tanto? Lo que nosotros hacemos es calentamos ese acople al rojo vivo, después lo ponemos y con un bronce le damos hasta que entre. Y con eso en 5 minutos lo terminamos. Ustedes están tomando mucho tiempo. Bien, primero, tratar de hacerle entender es complicado, pero les voy a contar lo que les dije. Dije, mire, señor, lo que pasa es que cuando usted calienta demasiado ese acople o lo que vaya a poner, primero, que cuando pasa por más de 150 grados, ya la dilatación ya no regresa al mismo estado. Entonces puede ser que ustedes tengan un agujero que es una circunferencia con la chaveta, cuando lo calientan a más de 150 grados y cuando se enfría ya no regresa a ser un agujero, sino un huevo para entenderlo, ¿no? Entonces ya está más cerrado en unas partes que el otro. Entonces obviamente va a tener interferencia en algunas partes y en otras no. Esto es porque como la circunferencia exterior, ahí está el agujero de la chaveta, entonces el material no es homogéneo. Entonces se va a deformar, digamos, en ese punto, ¿no? Entonces cuando se enfríe va a contraer demasiado el eje. Y después cuando lo queramos sacar no se va a poder. Es un primer detalle. Segundo detalle. Cuando ustedes golpean para meter el acople, golpean ahí como decía, ¿no? Con un bronce, con un bloque hasta que dé, ustedes están dañando lo que hay detrás de aquí, que son los retenes y lo que está detrás que son los rodamientos. Ustedes pueden disminuir la vida útil de ese equipo considerablemente, depende de qué tan fuerte lo golpeen. Tercer punto, calentarlo hasta el rojo vivo. Cuando se termine de montar, lo que va a hacer es que este calor va a irradiar a los retenes, a la grasa que hay en los labios de los retenes, va a diluir la grasa de repente y lo va a secar seco, lo va a dejar seco. Y va a empezar a fallar después por fuga de aceite, ¿no?
Entonces, como le menciono, este es un mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Hay técnicas, siempre hay una manera técnicamente adecuada para hacer el trabajo, ¿no? Otra cosa que vemos muy común, a ver, este de repente no lo vamos a entender con un dibujo así. Esto de aquí, cuando hay elemento de transmisión radial, sprocket, aquí la fuerza va a estar en este sentido, ¿no? Va a estar tirando del eje. Entonces ustedes van a ver una fuerza que está así. Es una fuerza radial, le llamamos nosotros. Es lógico que si yo disminuyo el brazo de palanca, voy a ejercer menos fuerza, ¿cierto? Es lo que quiere decir este dibujo de aquí. Esta es la manera adecuada de colocar esos elementos de transmisión, con la fuerza siempre más cercano al rodamiento, para disminuir el brazo de palanca. Es obvio ahora que ustedes lo escuchan, pero las personas que hicieron ese montaje no lo sabían. Todos tienen lo mismo, ¿no? No se les ocurrió de repente. ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, nuevamente, ¿no? Oye, tu equipo se rompió, no aguanta, es malo. No es malo. Somos malos nosotros, realmente. Otra cosa muy común que sucede es que un cliente nos dijo, oye, ahí te mando un equipo para que le hagas mantenimiento. ¿Ya? Y por si acaso lo estoy mandando con su eje, si puedes lo sacas. ¿Qué es lo que había pasado acá? No se montó adecuadamente. Todo parte desde el inicio. Lo hicieron mal al inicio y ahora al final están pagando las consecuencias. Bueno, se hizo toda una maniobra para poder extraer el eje, se preparó la prensa, se adecuó, se desarmó para poder meter el reductor, las maniobras, todo, y al final pudimos sacarlo. Ahí está. Esto es óxido, por si acaso. Se nota claramente, ¿no? Todo el eje estaba completamente oxidado. Ahí está. Por eso que no salía. ¿Cómo evitamos eso? Se puede evitar, claro que sí. Nos ha tocado también ocasiones en las que le han colocado aceite al eje. Con el tiempo ese aceite, no sé qué le sucede, se degrada, pero se vuelve como un esmalte. Nosotros estábamos sacando unos equipos, menos mal que eran pequeños. No, varios equipos. Y todos no salían, qué raro, hay que tener mucho ajuste de repente. Entonces cuando ya por fin con la herramienta adecuada los retiramos, vimos que tenía algo que parecía esmalte. Y era grasa, aceite que le habían echado. Con el tiempo se deteriora y parece que es contraproducente, más bien se pega. ¿Cuál es lo correcto? Echarle un antiadherente. Esa es la palabra que estaba buscando, perdón. Un antiadherente que se embadurna el eje simplemente y se coloca, se monta. Esto no es otra cosa que una pasta que no tiene ningún secreto químico. No es que repela la corrosión, no. Lo único que hace esto es como un talco líquido, como un talco con agua, que cuando se queda sin oxígeno se seca. Y lo único que hace es tapar todo el espacio que puede haber disponible por donde se pueda meter la humedad y la polución. Nada más. Es lo único que hace. Viene en unos sobrecitos, como ustedes ven ahí. Nosotros lo entregamos con los equipos, el eje hueco. También lo compran los clientes. Este sobre cuesta como $15, creo. Y entonces, por no utilizar ese sobrecito, que seguramente les llegó en la caja del equipo, pero no sabían qué era. Oye, ¿esto qué es? No sé. No, regálalo por ahí. Tuvieron que pagar el flete, porque esta es una empresa de azúcar en el norte. El flete del equipo, nosotros, digamos, no escatimamos en cobrarle lo que habíamos, nuestro esfuerzo. Entonces, por no usar este sobrecito de $15, ¿no? Siguiente punto importante en la industria, el alineamiento. Ya no estamos en la época donde alineamos con regla, con la tarjeta de crédito, con una cuerdita, ¿no? Con la hoja de sierra, ¿no? Ya no, ya hay cada vez más conciencia en las industrias que un buen alineamiento te garantiza que la máquina va a trabajar lo que tú esperas. Hay métodos para alinear, ya sea por reloj comparador o por el alineador láser. El reloj comparador es un método confiable, pero hay que tener cierta experiencia para poder hacerlo, ¿no? Y en cambio el alineador láser, pues uno aprende a manejar el alineador en un día. Pero saber manejar el alineador no es lo mismo que saber alinear. En campo ustedes van a ver pues, que hay mucha maña, ¿no? Las maniobras, cómo sujetarlo, ¿no? A veces no hay cómo sujetar, uno tiene que hacer una sumatoria de fuerzas con de repente 3 puntos nomás, levantar el equipo y posicionarlo. Otras cosas, por ejemplo,
la secuencia en que tú ajustas los pernos de anclaje también te ayuda o puede hacer que varíe tu alineamiento. Ahí los técnicos que conocen esto están alineando, puede ser que el valor esté en el límite, esté dentro del rango, pero ellos dicen, no, ¿sabes qué? Esta pata de acá torquea a la mitad. Seleccionan el torquímetro, todos nosotros trabajamos con técnica, acuérdense, no con llave de golpe, ¿no? ni con palanca, ¿no? Torquímetro. Seleccionamos el torquímetro a la mitad del nivel y le damos, ¿no? Ya, ok, ahora pasa a la de allá. Y él va cotejando en el analizador, perdón, en el alineador, ¿no? Ya, ok, ahora dale, complétale acá, y así. Y se llega a el rango de alineamiento. De repente una persona que no tiene experiencia maneja el alineador, ¿no? Lo mueve, lo alinea, ya está, ajusta los pernos. Ya, por si acaso era una revisada final. Nuevamente lo revisa y está totalmente fuera de rango. Justamente por eso que les menciono, ¿no? La secuencia de apriete de los pernos. Trabajamos con rangos, con valores. Uno cuando hace un montaje tiene que hacer un protocolo de montaje, de instalación, en el cual tiene que anotar todos los valores en los que está dejando los parámetros, por ejemplo, de torqueo de pernos, de alineamiento, ¿no? La cantidad de aceite, por ejemplo, que le echa un equipo, ¿no? Todo tiene que dejarlo anotado. Eso es saludable porque para ustedes va a ser su prueba de que han hecho bien su trabajo o que no lo han hecho. Trabajamos con rangos. Nosotros normalmente trabajamos en estos dos rangos, ¿no? Los motores trabajan 1800 más o menos y los reductores a la salida más o menos de 0 a 1000, pues, ¿no? Son valores muy exigentes. No se puede lograr pues mirando el equipo o con la hoja de sierra, pues, ¿no? Aquí vemos nosotros, yo les había mencionado lo que son los montajes Chamont, el cual el equipo se soporta sobre el eje. Y siempre es normal que me pregunten, oye, ¿no se rompe el eje? ¿Cómo es que pesa tanto y no se rompe? Es muy simple hacer la comparación entre el torque que soporta este eje comparado con el momento flector que le da el peso del equipo. Siempre es notablemente menor. Con eso yo pruebo que el equipo o el eje no va a fallar, no se va a caer. Las ventajas que hemos visto, no se necesita alinear, ¿no? Aquí vemos nosotros minería, bebidas, ¿no? Nuevamente la recomendación, el Nocofluid, o también hay otro anti-6 de Loctite, me parece. Y hay que fijarlo axialmente, también a veces se olvidan de eso, ¿no? Hacen bien el trabajo, pero se olvidan de colocar el perno al final. El perno tiene que ser ajustado al nivel que corresponde. Otro punto también importante son los brazos de torque. Como le mencioné, todo el equipo va en el eje y un punto se ancla para que no gire todo. Esos puntos se le llaman brazos de torque. Como ven aquí, ¿no? Todo el equipo va en el eje de la máquina y este punto acá se le coloca un perno para que no gire todo el equipo. Ustedes ven aquí, esto tiene una goma, un amortiguador y un centro de metal. Esta es la manera correcta de montar ese brazo de torque. Ponerle así como un cajetín. Y aquí están las maneras incorrectas, ¿no? Este es incorrecto porque aquí solamente hay un punto de apoyo y se puede fatigar, se puede romper. Esto es incorrecto porque esta goma, que se ha mencionado, tiene la función de amortiguar. Aquí hay contacto metal con metal. Esta goma ya no está cumpliendo su función. Entonces en los arranques, paradas, va a haber golpeteos. Eso daña al equipo. Esto es incorrecto, ¿no? Porque solamente hay un punto de apoyo. Aquí tenemos un caso clásico que nos pasó. Eran dos equipos similares, la misma aplicación, solo que en diferentes máquinas, la misma carga y todo. Pero el cliente nos llamó diciendo, oye, este equipo está calentando y es igualito que el otro está bien. Este tiene algo malo, está mal, está fallando. Ven, por favor, revísalo. Mira, la verdad que nos demoramos regular para identificar las fallas, ¿no? Midimos todo, vibraciones, la temperatura, la corriente de consumo, etc., ¿no? Y al final lo que era es que nosotros se nos dio por aflojar este pernito. ¿Sí? Oye, a ver, afloja esto. Aflojamos este perno y notamos claramente que este brazo se separaba. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba torciéndose, ¿no? O sea, estaba forzado. Es por eso que estaba calentando más. Los rodamientos se estaban exigiendo innecesariamente. ¿Por qué? Porque estaba mal montado este brazo de torque. Así es. Lo veamos. Pero sirve de experiencia, ¿eh? A usted ya no le va a pasar.
Otra forma de montaje de los reductores, aquí lo vemos mejor. Eso está mal. Eso está bien. Correcto, correcto. ¿Ustedes ven ahí la diferencia? Vamos a verlo aquí mejor. Eso está bien. Este reductor lleva un par de amortiguadores que a veces se olvidan de colocarlo. Llega en las cajas suelto, ¿no? Llega ahí amarrado y dice, oye, ¿qué es esto? No sé, de repente es para amortiguar los golpes. Ya, ponlo por ahí. Lo colocan así nomás y estos equipos ya nos ha llegado bastantes equipos en el taller con la carcasa rota aquí. ¿Porque son malos? No. Que nos olvidamos una pequeña gomita ahí para que amortigue, ¿no? Vamos ya un poquito más. Esto es todo lo que es instalación, montaje. Ustedes han visto ya casos clarísimos, ¿no? De la vida real, como se dice. Y ahora ya vamos ya con lo que es mantenimiento, ya inspecciones, ya estamos llegando al final de la travesía, del conocimiento. Los motorreductores pueden trabajar en cualquier posición. Ustedes ven ahí, ¿no? Horizontal, ¿no? De costadito, acá arriba, mirándose abajo, etc. Pero ustedes pueden o podrían imaginar si hubiera alguna diferencia. Es lógico cuando te lo cuentan, ¿no? La cantidad de aceite que lleva es lo que hace la diferencia. El equipo que trabaja horizontal lleva una cantidad de aceite determinada y cuando trabaja vertical lleva una cantidad mayor, por ejemplo. Eso muchas veces no se toma en consideración. Y sucede, por ejemplo, aquí tenemos la leyenda, ¿no? Para cada posición, nosotros tenemos para cada posición de montaje, tenemos una ubicación de estos elementos, el respirador y el nivel de aceite, o el visor de nivel de aceite, ¿no? Un ejemplo claro, o un mal ejemplo. Este equipo de acá. Claramente, el ojo entrenado, ¿no? Inmediatamente ve esto de aquí y dice, eso está mal. Este respirador no debe ir acá. El equipo se pidió para montaje horizontal y lo han puesto en vertical. ¿Cómo debería ser? Este equipo está trabajando así, ¿cierto? Eso que ustedes vieron ahí era el respirador, que es esto de acá. Debería ir aquí, siempre en la parte más alta, la parte superior. Y el nivel de aceite va hasta acá. Casi lleno el reductor de aceite. ¿Qué es lo que va a pasar con este equipo? Miren acá. Este equipo, como lo menciono, se montó en esta posición, se ensambló en esta posición. O sea que el nivel de aceite va solamente hasta aquí. Cuando tú este reductor lo colocas trabajando así, el nivel de aceite va a llegar por acá nomás, ¿cierto? El piñón de ataque, recuerdan que lo mencioné, es el piñón que va montado en el motor, el que está, digamos, por aquí, ¿no? Ese de ahí va a estar trabajando prácticamente en seco. ¿Por qué? Porque el movimiento de los engranajes es horizontal, va a estar salpicando para los costados. Por ahí que le llega una gotita de vez en cuando, pero va a estar trabajando prácticamente en seco. Tarde o temprano eso va a fallar. Y así es como se ven los piñones barridos. Ustedes cuando vean un piñón barrido, generalmente es porque fue una falla de lubricación. A veces se ve una marca muy clara cuando hay un piñón. O sea, un piñón tiene, digamos, los dientes en toda la cara, pero a veces se barre solamente una parte, que es la que está en contacto con el engranaje. Y ustedes revisan los otros dientes y están intactos. Si hubiese sido una falla por sobrecarga, por un sobreesfuerzo, se hubiese roto los dientes. Entonces, estos también se verían, digamos, astillados. Pero no, los dientes que sobrevivieron, digamos, o las porciones de dientes que sobreviven, están intactos. Eso significa que fue un fallo de lubricación. Falló la lubricación, se calentó el engranaje, el tratamiento térmico se desgastó, el tratamiento térmico solamente superficial. Una vez que sale esa pequeña película que tiene mayor dureza, el material es común y corriente, y se barre, ¿no? Se rompen todos los dientes. Justamente por esto, ¿no? Igual acá. El respirador, al toque nosotros nos damos cuenta que está en una posición que no se debe, ¿no? El respirador o válvula de purgado, ¿qué cosa es? Un reductor tiene en su interior aire y aceite. Cuando trabaja se calienta, como es lógico, y el aire y el aceite se dilatan. El aire genera presión y tiene que tener un lugar por donde salir. Este respirador no es otra cosa que una válvula check, que cuando llega a determinada presión se libera y deja salir el aire. Y ya no deja ingresar el aire. Entonces el equipo se queda, digamos, en compresión negativa o en vacío, digamos, ¿no? Entonces ya no ingresa el aire, ya no ingresa la polución ni la humedad. Aquí, por ejemplo, nosotros cuando despachamos los equipos siempre los mandamos con un precinto de seguridad, que es para proteger a esa válvula. Y le colocamos un sticker ahí amarillo, didáctico, ¿no? Creo que dice claramente, o se ve claramente
¿Qué quiere decir, no? Retira ese precinto. Pero aún así no lo hacen. Bueno, no sé qué más podemos ponerle, un aviso con luces, ¿no? Está muy claro ahí lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que puede pasar? La válvula no se activa, la presión aumenta y ¿qué va a hacer? Va a mover los retenes. Lamentablemente el retén que va en el motor, o sea, este que va aquí, que no se ve, es más pequeño, es más propenso a moverse, y se va a mover un poquito. Y por ahí va a fugar primero el aire, la presión de aire, y después va a comenzar a fugar un poquito de aceite. Poco por poco. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando el aceite sale por la caja de bordo, ¿no? Por la caja de conexión. Ya cuando todo el motor está inundado de aceite y el reductor ya tiene mucho menos aceite que lo que debería. Entonces ya ahí tienes falla en el motor, falla en el reductor. Bueno, en el motor lo que puede hacer si es un aceite sintético es que reaccione con el esmalte del bobinado. También puede ser que diluya la grasa de los rodamientos. Los motores por lo general llevan rodamientos sellados. Y también puede ocasionar fallas por eso, ¿no? En los reductores más grandes ya el volumen es importante, entonces cuando se enfría y se contrae el aire, ya la presión negativa también es importante. Entonces ahí nosotros no podemos poner una válvula checo, es decir, solamente que deje salir pero no entrar, porque cuando se contrae ya también la presión negativa puede hacer que los retenes se muevan. En ese caso utilizamos, o es recomendable utilizar los los respiradores desecantes. Ustedes han visto cuando compran unas zapatillas, un electrodoméstico, no hay unas bolsitas, unos saquitos, ¿no? Con pelotitas. Esos son sílica gel, es un material que absorbe la humedad, que es lo mismo que está aquí. Ustedes pueden distinguir, hay unas pelotitas ahí. Entonces este equipo trabaja, se calienta, el aire se dilata, sale por aquí por el medio, va por aquí arriba y aquí arriba se mete entre todas estas pelotitas y por acá abajo tiene la salida. Cuando el equipo para, se enfría, se contrae, nuevamente el aire ingresa por aquí, pasa por todas las pelotitas y la humedad se absorbe y solamente entra aire seco y limpio, ¿no? Al reductor. Y así está, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si no tomamos en cuenta eso? Estas son las consecuencias de la humedad, ¿no? Ahí podemos ver nosotros, ¿no? Se distingue el agua. Dicen que el agua y el aceite no se mezclan, pero no es tanto así. Hay algo que se llama emulsión, me parece. Estos equipos están constantemente batiendo el aceite. Entonces el agua se convierte en pequeñas partículas que ya son imperceptibles a la vista. Entonces puede generar o corrosión cuando el equipo está parado mucho tiempo, le da tiempo para que se oxide, o peor aún, que es el pitting. Bueno, en realidad ambos son bastante críticos para la máquina, ¿no? El pitting. Los engranajes o las caras de los engranajes no se tocan en realidad, ¿no? En medio siempre está el aceite, por eso se habla de aceites de extrema presión, ¿no? En teoría los engranajes no se tocan entre ellos los dientes. Siempre hay una película de aceite que cuando hay algún contaminante, como el agua, esa película no funciona, se rompe y hay contacto metal con metal. Y ahí es donde empieza el desgaste, que es esto de aquí, el pitting, ¿no? Como dientes cariados, digamos. Bien, entonces todo este preámbulo es para llegar al plan de mantenimiento preventivo. ¿Cada cuánto cambio mi aceite? Algo muy importante en los reductores grandes, de gran tamaño, es que el aceite tiene que cambiarse la primera vez, entre las primeras 500 a 800 horas de operación. Te van a ver más adelante, así como los autos. Un auto cuando es nuevo te dicen que está asentando, ¿no? Oye, no lo corras a más de 80 kilómetros por hora, o ¿sabes qué? Tráelo, no sé, a los 5.000 kilómetros, a los 1.000 kilómetros para hacer su primer mantenimiento. Es lo mismo en los reductores, hay una etapa de asentamiento. El primer cambio de aceite entre las primeras 500 y 800 horas de operación. Los posteriores sí ya pueden ser anuales o cada 3 años. Lo correcto es que eso se determine a través de una medición, ¿no? Yo saco aceite cada 6 meses y voy viendo cómo está la viscosidad, cómo está el color, ¿no? Si se ha deteriorado o no. O mejor aún si le hago un análisis de aceite, ¿no? Algo más profundo. Y a partir de ese análisis yo determino cuánto es mi periodo de cambio de aceite. Puede ser que un aceite te dure 3 años, 5 años. Pero también es válido el plan de mantenimiento que optan algunas empresas que dicen, no, sabes que yo a rajatabla anualmente le cambio aceite sí o sí. Yo no puedo invertir horas hombre en hacer la inspección. Claro, hay plantas que tienen equipos de repente muy pequeños y en cantidad. Entonces no resulta pues a cuenta la inversión de estar haciendo la inspección a cada uno, ¿no? Es recomendable si se va a optar por ese tipo de mantenimiento. Si se trata de aceite mineral, cambiarlo al año. Si se trata de aceite sintético, cada 3 años. Siempre y cuando esté trabajando bajo condiciones normales, ¿no?
por debajo de la temperatura que se degrada el aceite, que es más o menos 80, 90 grados. Los reductores grandes tienen en el eje de entrada y el eje de salida unas graseras. A veces uno se confunde o dice o piensa que esas graseras o esa grasa es para lubricar los rodamientos. No es así. Es para lubricar los retenes. Los retenes llevan en su interior una grasa que actúa como la cerilla de nuestros oídos. Cuando el contaminante vence el retén e intenta meterse, va a quedar atrapado en esa grasa. Pero conforme pasa el tiempo y se llena demasiado de contaminante, esa grasa se vuelve abrasivo y le hace un surco al eje y por ahí empieza a fugar aceite. Entonces, simplemente por no tener en cuenta el plan de relubricación de los retenes es que tenemos fallas de fuga de aceite en los reductores. Así es como llegan los equipos a veces. Cuando una persona no ha tenido charlas como esta o no sabe sobre equipos, puede olvidar que un equipo necesita mantenimiento o cambio de aceite. Algo que de repente ahora a nosotros nos puede resultar lógico, ¿no? Así es como llegan. Bien, ahora sí, pueden aplaudir. Muchas gracias. Muchas gracias.